Saludos a todos, aquí estamos en un nuevo espacio para darle continuidad a estos encuentros de alquimia dorada, de ese gran viaje del pez koi hacia la puerta del dragón. Hace tiempo habíamos visto diferentes maneras de consolidar nuestros avances, nuestros progresos dentro de este crecimiento espiritual. Habíamos enfocado algunos aspectos que son a veces pasados por alto a la hora de como digo, consolidar esa luz en nuestra energía, ese brillo en nuestros ojos, esa sonrisa en nuestro rostro, y que, según vamos tomando conciencia de todos ellos y a la hora de ir conservándolos en nuestro día cotidiano, cualquier práctica que vayamos a incorporar en nuestra rutina pues va a ser acogida por esa estructura energética, por esa luminosidad de nuestra energía, y va a generar una mayor fluidez a la hora de obtener esos objetivos o esos beneficios que plantea esa práctica en particular. El día de hoy vamos a hablar de este centro del universo, de este centro de poder al interior de nosotros, un lugar que las tradiciones de Occidente quizás no han contemplado o no han dejado en evidencia que existe, pero quizás las tradiciones orientales sí le han dado mayor atención, y esa sabiduría popular, vamos a decir, la contempla a la hora de explicar o a la hora de transmitir esa pérdida de equilibrio que a veces sentimos en determinadas situaciones. Son numerosas las experiencias que como seres humanos pasamos por donde nuestro eje central o ese punto de equilibrio sentimos que lo perdemos. Nos desestabilizamos en términos emocionales o nos desestabilizamos en términos psicológicos. Incluso el cuerpo físico manifiesta a través de dolores, molestias o enfermedades ese desequilibrio, y a la hora de recuperar ese equilibrio pues a veces no tomamos conciencia de este centro y por consiguiente buscamos un equilibrio que quizás logramos encontrar y nos sirve para salir de esa situación, pero si no está asociado a este centro del que vamos a hablar el día de hoy, pues posiblemente una nueva situación externa venga a amenazar ese equilibrio que habíamos recuperado y volvamos a experimentar una sensación de desequilibrio. Entender que ese centro del universo somos nosotros hace que, como se dice en la tradición del Tao, echemos raíces en nuestro propio centro, haciéndonos independientes de algo externo. Es decir, que a veces utilizamos herramientas externas que nos dan la sensación de vivir en ese equilibrio o nos dan la sensación de estar posicionados en nuestro centro. A veces confiamos en un estilo de vida que asegura esa sensación de equilibrio o asegura esa sensación de habitarnos en nuestro centro. Cuando esas condiciones externas cambian, nos damos cuenta de que ese centro que se había consolidado allá afuera pues no lo tenemos, y por consiguiente experimentamos algunas de las crisis que como seres humanos vamos a vivir antes o después de digamos como al interior de esta experiencia humana, al interior de este viaje del pez koi del que hablamos. Es decir, que numerosas situaciones de crisis van a venir a permitirnos observar cómo es o cómo tenemos establecido este centro, o cuál es la relación que tenemos con este centro en nuestro mundo interior. Ya sea una crisis de identidad, ya sea una crisis propiamente existencial o de vacío de vida, ya sea una crisis de propósito o incluso, como se dice, de
bueno, pues de este otro vacío de cima donde si hemos logrado éxitos en ese mundo exterior, ya sea a través de la profesión, ya sea, bueno, pues una serie de elementos que pueden estar asociados a la fama o incluso a la riqueza, pero aún teniendo todo ese contexto externo colocado en un lugar que consideramos top, pues aun estando en esa cima sentimos que hay un vacío al interior de nosotros, no sabemos por qué no nos sentimos bien teniendo lo que tenemos. Crisis vinculadas a la emoción, crisis vinculadas a una falta de adaptación o a una falta de incluso aceptación de esta estructura social donde nos desenvolvemos, crisis vinculadas con la muerte. Es decir, que todas esas situaciones se despiertan con mayor o menor grado de intensidad en función nosotros tengamos establecido ese centro en nuestro interior, en función de cómo nuestra atención o nuestra conciencia se toca y se ancla en ese centro del universo que hay dentro de nosotros. Podemos visualizar, por ejemplo, el centro de un huracán, todo gira a su alrededor, pero hay un centro que es el que regula todo ese movimiento de ese huracán. Cuando, bueno, pues buscamos incluso en una conversación un punto de unión, estamos buscando un centro que venga a equilibrar esas partes que están ahí vinculadas en esa conversación o en esa negociación. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos cómo estamos en todos los aspectos de nuestra vida, estamos intentando acercarnos a ese centro y ver cómo todos los aspectos de nuestra vida pues giran en torno a ese centro. Y como digo, si ese centro no lo encontramos en nosotros, no lo sentimos en nosotros y lo colocamos en un elemento externo, bueno, pues en esos múltiples cambios que la vida nos va trayendo, nos vamos a dar cuenta de que ese centro va a fluctuar, se va a mover y van a aparecer estas crisis de las que estaba mencionando, ya sea que entren por una crisis vinculada al mundo laboral, por una crisis vinculada a las relaciones afectivas, por una crisis vinculada a esa inadaptabilidad hacia la sociedad, ya sea una crisis vinculada, bueno, propiamente a la existencia, como hablábamos en relación a la muerte. Es decir, que cuando ese sostén o ese apoyo que teníamos allá afuera desaparece, pues todo nuestro mundo se cae. Todas nuestras ideas, nuestros proyectos, todo ese mundo que habíamos quizás idealizado, habíamos imaginado, desaparece y nos encontramos en una relación con nosotros mismos donde empezamos a hacernos una serie de preguntas que quizás antes no surgían, porque todo ese mundo externo en el cual estábamos sosteniéndonos o en el cual nos apoyamos, pues mantenía como una especie de velo, mantenía como una especie de ensimismamiento a la hora de observar con otro grado de profundidad tanto la relación que tenemos con nosotros mismos como la relación que tenemos con ese mundo exterior. Cuando todo eso desaparece, esas preguntas surgen y a veces con una intensidad que, bueno, pues despierta, como digo, este tipo de crisis que nos llevan, bueno, pues a un periodo de introspección, el cual por lo general también en Occidente se aborda en términos psicológicos o psicoemocionales. Es decir, que vamos a construir ese nuevo centro quizás ahora en nosotros, pero en esa estructura mental. Esa estructura mental para que, bueno, pues mi cuadro emocional o mi cuerpo emocional experimente una sensación de equilibrio, una sensación de tranquilidad, de bienestar, como una especie de calma y de seguridad, porque esa nueva estructura mental, bueno, pues aporta esa sensación emocional. Pero ¿qué ocurre cuando establecemos este centro en nuestra psique? La psicología moderna, bueno, pues obviamente se ha posicionado como una figura de poder a la hora de darnos una respuesta a quién somos, define perfiles de personalidad, incluso define la manera en que nos tenemos que relacionar socialmente, pero cuando establecemos este centro del universo en esa estructura psíquica, nos vamos a dar cuenta de que según avanza la vida,
esa estructura psíquica inevitablemente va a experimentar unos cambios. Lo habíamos hablado en los primeros encuentros de este viaje del pez koi, habíamos hablado de que la estructura psíquica era uno de los elementos que iban a transformarse de forma natural según avanza la vida. También habíamos hablado de que iba a haber cambios en la estructura energética y que va a haber cambios en ese estado de conciencia. Porque nuestra atención va a percibir la vida de otra manera, va a percibir nuevos elementos en la vida, y a la hora de incorporarlos y a la hora de manejarlos y a la hora de estructurarlos en términos armónicos y de equilibrio, pues como digo, si ese centro lo anclamos en algo externo o si ese centro es interno pero en términos psicológicos, cuando esa psique cambie a la hora de entrar en una nueva etapa de la vida, pues nos vamos a dar cuenta de que ese nuevo centro que habíamos establecido a la hora de querer salir de una crisis por la que habíamos pasado, pues nos vamos a volver a encontrar con ciertas sensaciones que van a volver a generar otro tipo de crisis nuevamente existencial o nuevamente de mortalidad o nuevamente de inadaptabilidad. Es decir, que la vida nos va a traer en diferentes momentos este tipo de experiencias para buscar realmente este centro que es donde habita nuestra esencia o es donde nos podemos sentir verdaderamente a nosotros mismos, más allá de todo lo que hemos ido pues almacenando en nuestra mente como marco conceptual o como sistema de creencias, como paradigmas que gobiernan en esa estructura psíquica, más allá de pues todo ese entorno que nos rodea o ese entramado de relaciones sociales o afectivas a la cual pertenecemos. Es decir, que esas situaciones de crisis que aparecen en nuestra vida, lo que están haciendo es llamando, por así decirlo, la atención para que, busquemos este centro del universo, busquemos, como dicen los japoneses, este hara, este tantien, busquemos este fuego al interior de nosotros para que esa chispa de la vida que, nos hace estar aquí, ¿cierto? Pues, digamos, se alimente de forma natural y por consiguiente ese fuego interior pues se sostenga por sí solo y no necesitemos de ciertos artificios para mantenerlo encendido. Cuando utilizamos esos artificios para mantener ese fuego encendido, pues como digo, a la hora de que la vida trae cambios, pues todos esos nutrientes con los cuales estamos alimentando ese fuego desaparecen y necesitamos otro proceso de adaptación para en esta nueva época encontrar esos recursos con los cuales vamos a alimentar ese fuego interior. Cuando ese fuego interior se sostiene con nuestra propia presencia, con nuestra propia esencia, conectados con este centro del universo, pues nos vamos a dar cuenta de que es un fuego que en sí mismo se retroalimenta y que no necesita de esos agentes externos para mantener esa llama encendida. Ese es el propósito un poco del día de hoy, ir entendiendo por qué es necesario mantener esta conexión con este centro que hay en nuestro interior, con ese lugar donde surgió la vida a la hora de que esas células se dividieran, se multiplicaran, fueran desarrollando este cuerpo humano que antes de que se desarrollara la estructura psíquica, antes de que pudiéramos identificar de forma consciente nuestras emociones, antes incluso de que pudiéramos gobernar toda esta motricidad que ofrece el cuerpo biológico, ese centro ya estaba ahí constituido, ya estaba ahí en ese proceso embrionario y en fases adultas, si no nos buscamos a nosotros mismos en ese lugar, la vida gira, pero no gira en torno a ese centro. Y por consiguiente nos pudiéramos ver a nosotros no siendo ese ojo del huracán por donde la vida circula, sino que estamos como al interior de ese movimiento y ahí vamos buscando la manera de cómo mantener un equilibrio dentro de todo ese movimiento que antes o después nos va a arrojar una sensación
de malestar que nos va a llevar a ciertas preguntas que son las que van a despertar estas crisis de las que estamos hablando. Es decir, que esa vida del pez koi al interior del estanque va a necesitar una catarsis, va a necesitar una crisis para tomar conciencia de que hay algo que en esa vida no funciona, independientemente de que alguien sea exitoso, de que tenga dinero, fama, popularidad, poder, influencia. Da igual en qué condición de ese estrato social se encuentre, si no está conectado con ese centro, antes o después van a aparecer este tipo de preguntas o este tipo de cuestionamientos, este tipo de sensaciones de malestar que nos van a ir llevando a una serie de preguntas que van a ser las que van a motivar el salir de ese estanque de los peces koi y de ir avanzando en ese viaje hacia la puerta del dragón que esta alegoría nos cuenta, nos menciona y estamos utilizando como símbolo para poder explicar y transmitir esta transformación que le podemos llamar crecimiento espiritual o desarrollo espiritual, que no está sujeto a esas tradiciones religiosas que habíamos hablado, con sus propósitos, con sus metas, con sus objetivos. Habíamos visto cómo cada una de ellas iba trascendiendo a la hora de entender ese misterio que llamamos muerte, donde en un principio es solo una vida y no hay un aspecto divino, ¿no? Y esa mirada materialista vive esta vida afrontándola como la única vida que tiene, intentándola aprovechar al máximo posible, pero con la atención puesta en ese mundo, por así decirlo, como material, ¿no? Aparece esta idea de divinidad, aparece este concepto del alma, aparece este concepto del paraíso, luego aparece el concepto de la reencarnación, aparece el concepto de la transmigración. Es decir, que nos vamos a dar cuenta de que en todo ese proceso de maduración espiritual o de crecimiento, de evolución espiritual, todos esos cambios también nos van a llevar a percibirnos a nosotros mismos en un nuevo centro. Si ponemos el ejemplo de ese equilibrio, vamos a decir, como físico, pues cuando vamos caminando, quizás a día de hoy, podemos sentir que hay un equilibrio, ¿cierto?, que está establecido en un centro. Vamos caminando y mantenemos un equilibrio. Parece que eso se hace como solo. Pero fue un proceso que aprendimos cuando, a la hora de nacer fuimos teniendo control sobre esa motricidad del cuerpo, fuimos aprendiendo poco a poco a incorporarnos, a mantenernos sostenidos en el eje vertical y por consiguiente se estableció un centro diferente al que teníamos cuando gateábamos. Y ese cambio en ese centro de equilibrio, quizás no lo interiorizamos de forma consciente. Esa biología, esa inteligencia que hay detrás de esa célula o al interior de esa estructura de ADN, consolidó ese movimiento. Cuando luego, vamos creciendo, quizás encontramos la habilidad de mantener ese equilibrio encima de una bicicleta. Que vemos que también hay un proceso donde a la hora de subirnos cambia la horizontalidad de nuestra mirada, cambia la altura a la que estábamos acostumbrados a la hora de relacionarnos con la realidad. Empezamos a aprender a manejarnos en ese nuevo lugar y empezamos a reconocer un nuevo centro en nosotros que va a ser el que nos va a permitir mantener el equilibrio encima de una bicicleta. Quizás ese nuevo centro también lo estamos incorporando de forma intuitiva, pudiéramos decir. Si en lugar de una bicicleta nos subimos a un caballo, nos vamos a dar cuenta de que el hecho de estar ahí arriba, el hecho de no ser nosotros los que estamos, manejando, por así decirlo, el movimiento o incluso a veces la dirección del movimiento, si el caballo se desboca, estamos en esa relación, encima de ese caballo estamos aprendiendo a encontrar un nuevo centro en nosotros. Un nuevo centro de equilibrio que va a ser diferente al que estábamos utilizando, por así decirlo, en esa experiencia de la bicicleta o en esa experiencia que llamamos caminar o correr. Si nos ponemos en una pared a escalar, ese equilibrio que vamos a necesitar en esa experiencia va a ser diferente al equilibrio que estábamos experimentando al interior de esa monta de caballo. Si nos subimos a una tabla de surf,
va a ser diferente, es decir, que ese centro se va a ir moviendo, va a ir cambiando. Y si no llegamos a él, nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a sostener encima de esa tabla de surf. Quizás esos procesos se aprenden de forma intuitiva, hay algo en nosotros que, bueno, pues va manejando, ¿no? En términos neuronales, pues ese manejo del cuerpo que va a ir encontrando ese punto de equilibrio para sostenernos en esa situación. Va a pasar igual si nos ponemos encima de una cuerda o, bueno, pues de una línea delgada a una altura donde la realidad que estaba experimentando por estar cerca, vamos a decir, como del suelo, de la tierra, pues ahora hay un nuevo reconocimiento de una realidad, un nuevo reconocimiento de un punto de equilibrio. Quizás al principio necesitamos un elemento para mantener nuestro equilibrio en ese contexto, en esa situación, y poco a poco pues podemos ir soltando esa barra y empezamos a utilizar nuestro propio cuerpo, y hay como una especie de dominio en ese lugar que al principio era, bueno, pues quizás imprudente el subirnos allí a mantener el equilibrio, pero que después de, bueno, pues una serie de intentos, vamos a decir, pues logramos consolidar ese centro y por consiguiente logramos consolidar ese equilibrio en ese contexto. Algo así podemos entender en nuestra estructura emocional. Vamos teniendo experiencias de la vida y vamos encontrando como esa calma o esa serenidad, vamos siendo menos reactivos, vamos teniendo mayor control a la hora de observar el miedo, a la hora de observar sensaciones desagradables. Podemos estar ahí, saludar, dejar que pasen y continuar con nuestro viaje. Es decir, que ese centro, en estos términos emocionales, pues también va a ir cambiando, se va a ir moviendo en función de yo logre consolidar, quizás a veces de forma inconsciente, habitarme a mí mismo en ese centro del que estábamos hablando. En términos psicológicos va a pasar exactamente igual. Hay quizás numerosas situaciones que generan en nosotros un tipo de pensamiento, que generan en nosotros una actitud psicológica que nos damos cuenta nos han sacado de nuestro equilibrio, nos han sacado de, bueno, pues de esa calma o de esa tranquilidad interna. Y estamos ahí, ¿no? En ese mar intempestuoso, bueno, pues con una serie de pensamientos o con una cadena de pensamientos que consideramos que están fuera de ese centro que teníamos identificado en nosotros, de esa incluso a veces definición de quién soy, ¿no? En términos energéticos, pues quizás podamos ver cómo nuestra energía pues va, ¿no? de una sensación que nos lleva como a cierta, bueno, pues no felicidad o alegría o entusiasmo como tal, pero una energía que nos damos cuenta que nos eleva, ¿no? que nos lleva incluso a veces a correr, a gritar, a chillar. Hay como algo desbordante y lo sentimos en términos como ascendentes, ¿no? Y a veces también hay algo desbordante que lo vamos a sentir en términos descendentes, ¿no? Y aparece como esa sensación de estar decaídos, y aparece ese cuadro pues quizás emocional donde lo podemos reconocer con mayor claridad, de la tristeza o melancolía, en fin. Nos vamos a dar cuenta de que ese centro, ¿no? pues está como muy expuesto a esas situaciones externas. Pero cuando tomamos conciencia de que ese fluctuar, ya sea hacia, bueno, pues esas, vamos a decir, como sensaciones o situaciones donde podemos identificar que nos salimos del centro por arriba con esa energía que en la medicina china podemos llamar o conocer como yang, o ya sea que perdamos nuestro centro o vamos a decir en dirección hacia abajo, descendente, con esa energía que podemos identificar como el yin, independientemente de todo este flujo externo que nos va a llevar, ¿no? a esa interacción, a esa polaridad entre un lado y otro lado, si vamos tomando conciencia de que la vida se mueve en esos términos y vamos tomando conciencia de que en nosotros hay un centro que no va a cambiar, ya fuéramos
bebés, ya fuéramos adolescentes, ya seamos adultos. Es decir, ese centro va a estar ahí, nos va a acompañar, porque es donde se sostiene toda la estructura biológica, es donde se sostiene toda esta, bueno, pues vamos a decir como estructura humana que soy, incluyendo los pensamientos, incluyendo las emociones, incluyendo, bueno, pues la raíz de donde surge esa energía que también somos. Si tomamos conciencia de que ese centro está ahí, vamos a poder realizar un viaje para ir al encuentro de nosotros mismos en ese lugar. Eso significa que frente a ciertas situaciones, pues ya no nos vamos a polarizar en ninguna de esas dos direcciones. Es decir, que cuando sentimos que estamos ahí en ese centro, pues quizás todos los procesos que vamos a vivir lo vamos a poder sostener en un equilibrio que va a generar obviamente una sensación de bienestar o de armonía con mayor facilidad. De lo contrario, pues va a aparecer un tiempo de catarsis, de crisis, donde voy a estar de forma inconsciente buscando cuál es el centro que me va a permitir en esa situación generar, bueno, pues un bienestar interno. Y a veces no lo logramos y eso perdura en el tiempo, esas crisis se sostienen en el tiempo y nos damos cuenta de que, bueno, pues esa crisis existencial de por qué estoy aquí viviendo de esta manera o sintiéndome de esta manera, pues, bueno, pues requiere como de una búsqueda que, claro que puede ir hacia afuera, ¿no? A alguien que me guíe a salir de esa situación, pero esa guía, evidentemente, si no me lleva a un encuentro conmigo mismo en este centro del universo que soy, pues cualquier recurso que yo utilice quizás pueda ser un salvavidas para un momento puntual, pero en esos cambios que propiamente la biología tiene, en esas fases o etapas de la vida, pues va a venir, digamos, como a tirarlo y a volverme a confrontar con ese centro que todavía no he encontrado en mí. Así que, como digo, el día de hoy, si vamos entendiendo el porqué y el para qué de buscarnos en ese centro, también va a ser como, bueno, pues una motivación a generar ciertas prácticas o generar cierta actitud a la hora de vivir mi vida, sabiendo que mi vida, mi movimiento viene de ahí. Quizás a la hora de caminar ya no nos preguntamos de dónde surge el movimiento. Quizás como práctica de meditación me puedo preguntar a mí mismo de dónde surge el movimiento. Y a la hora de hacerme esta pregunta, pues muchas veces el movimiento no surge de ese centro. Y bueno, pues podemos considerar que a lo mejor somos torpes, o podemos considerar que a lo mejor somos despistados, o podemos considerar, bueno, pues que el moverme por la vida sin que ese movimiento surja de este centro puede estar relativamente normalizado, aceptado, y de ahí que, bueno, pues a la hora de salir a esa interacción social, pues a veces necesitamos chocar, por así decirlo, los unos con los otros para, bueno, pues preguntarnos, ¿no? Como tal, ¿dónde estamos? No dónde estamos en esa situación concreta, sino dónde estamos aquí adentro y por consiguiente, si ese es el punto de partida y tomamos conciencia de que no salimos al mundo exterior desde ese centro, pues bien pudiéramos cuestionarnos de que ese que está viviendo la vida, pues quizás no sea lo que verdaderamente soy. Es decir, que hay una serie de programas, tanto emocionales como psicológicos, hay una serie de, bueno, programación energética que me da la sensación de ser yo el que se mueve en la vida. Y como decía antes, este tipo de crisis vienen a cuestionar esa verdad que estaba consolidada en mí. Y una vez que eso se cuestiona, pues inevitablemente el movimiento necesita ese viaje hacia el interior para llegar a ese encuentro con nosotros mismos en ese centro del universo que habita al interior de nosotros. Así que vamos a ver una práctica relativamente sencilla de las muchas que pudiéramos incorporar para conectarnos con ese centro que somos y quizás
en esa primera sensación de vitalidad en nosotros mismos, pues nos pueda servir como referente para buscarnos en una siguiente práctica, para poder consolidar esta práctica o esta técnica en nuestra vida cotidiana, pero también para, a la hora de salir allá afuera y realizar nuestra vida cotidiana, pues quizás preguntarnos si el movimiento surge desde ese lugar. Porque a veces, bueno, pues compramos un discurso que nos entusiasma, que nos motiva y salimos, ¿no?, pues en una dirección donde quizás para nuestro crecimiento, quizás para nuestra evolución como tal espiritual, pues todo eso de poco, vamos a decir, nos sirve. Si nuestra mente quizás le fascina el recorrer ese camino o el motivarse con esta idea o con este propósito o con esta intención y destinar ahí energía, pero como digo, estas crisis de las que estaba hablando, pues antes o después nos van a cuestionar si esa dirección a la que nos habíamos arrojado, pues es realmente la dirección que necesitamos para ese crecimiento, digamos, como espiritual. Si llegamos a la respuesta de que no es en esa dirección, pues quizás necesitamos nuevamente retroceder, regresar a nosotros para volver a salir. Si en ese retroceder y volver a salir nuevamente se infiltra algo en términos artificiales que nos vuelve a estimular en otra dirección, vamos como saliendo y regresando, ¿cierto? Pero a la hora de regresar no regresamos a este lugar del que estamos hablando. Entonces, aunque volvamos a salir con una idea, un propósito nuevo, pues pudiéramos volver a sentir que ese camino no es nuestro o no lo estamos viviendo nosotros, como que hay una sensación de ese camino no soy yo o el caminante que recorre el camino no soy yo. Es decir, como que no hay una unidad en todo eso. A día de hoy hay numerosos lugares que ofrecen como encontrar tu propósito y ofrecen como diferentes técnicas o herramientas para descubrir cuál es ese propósito. Y curiosamente, muchas de esas técnicas o herramientas pues plantean ciertos ejercicios que sí aportan un silencio interior para quizás escuchar en nosotros cuál es esa respuesta, pero muchas veces todo eso se maneja dentro de esa estructura psicológica de la que estábamos hablando. Entonces al final la vida la vive esta estructura psíquica, la vive esto que llamamos personalidad o esta estructura que llamamos egoica. Y en función de la época en la que nos encontramos, pues nos damos cuenta de que los propósitos o esas pasiones vocacionales, pues a veces no surgen de este centro y al final, pues somos influenciados, ¿cierto? Por esos estándares o por esos etiquetas o medallas que colgamos a profesiones o que colgamos a ciertos comportamientos sociales que valoramos en una época diferente al valor que a lo mejor tenían en otra, y sin darme cuenta voy eligiendo ese tipo de cosas para o adquirir un tipo de reconocimiento o adquirir esa sensación de sentirme adaptado o adquirir como esa unidad que finalmente vamos buscando en este camino, en este desarrollo, digamos, como espiritual. Esa conexión con esa totalidad, si no la realizamos desde este centro, pues nos vamos a dar cuenta de que antes o después todo eso se va a caer. Es decir, que si no estamos enraizados en este centro, no vamos a poder identificar cómo todos esos estímulos para nosotros quizás son artificiales y por consiguiente va a haber como ese movimiento del rechazo que habíamos hablado en estos consejos que teníamos en esos vídeos cortos. No voy a poder como poner en un proceso de aislamiento y observar si todo eso realmente resuena en ese mundo interno, en ese centro del que estamos hablando, porque nosotros no nos habitamos en ese lugar.
Entonces, quizás la idea pueda ser fantástico, quizás el ejercicio, la técnica, la práctica que voy a incorporar me va a traer una respuesta, pero quizás esa respuesta está surgiendo fuera de este centro. Entonces, a veces muchas de las herramientas que nos dan no las llevan a realizar en conexión con este centro. Entonces volvemos como a esta especie de autoengaño con nosotros mismos, donde consideramos que esa nueva respuesta o esa nueva dirección a la que vamos, digamos, como, bueno, pues enfocar nuestra vida va a traer como resultados distintos, y quizás pueda traer resultados diferentes en ese mundo externo, pero si no trae un resultado diferente en conexión con este centro del que estamos hablando, nuevamente nos vamos a encontrar con esas sensaciones, con ese tipo de crisis de las que estábamos hablando, y nuevamente nos vamos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo, para qué estamos aquí. Es decir, que todas esas preguntas que llamamos existenciales y que a veces no queremos ponerle la atención y emplear tiempo y energía para llegar a ciertas respuestas, pues nuevamente nos vamos a encontrar con ellas, y quizás la respuesta a todas ellas se encuentra en este centro. O quizás, vamos a decir, como el no surgimiento de este tipo de preguntas se encuentra a la hora de habitarnos a nosotros mismos en este centro. Cuando estamos nosotros conectados con este centro, pues quizás ya no necesitamos de ese agente externo que nos diga o que nos dé una serie de herramientas o una serie de técnicas o de prácticas para encontrar la dirección o el rumbo de nuestra vida, porque cada vez que nos preguntamos hacia dónde, si lo hacemos desde ese lugar, pues obviamente va a haber como claridad en esa respuesta. Es decir, que empieza a aparecer un proceso, si queremos llamarle como intuitivo o perceptivo en términos extrasensoriales, donde no solamente nos surge la pregunta de hacia dónde o cómo o con quién o dónde, sino que la respuesta empieza a ser como obvia en esa sensación que habita dentro de mí. Es decir, que a la hora de caminar, si doy un paso y me pregunto desde dónde estoy dando ese paso, más allá de hacia dónde lo estoy dando, sino desde dónde lo estoy dando, si lo doy desde ahí, no puede haber duda de que ese camino es mi camino. Y si es mi camino, como hablamos pues en esta simbología de la tortuga que se arrojaba, ¿cierto?, a la corriente marina, sabiendo que dentro de esa corriente marina iba a encontrar todo lo necesario para su vida, pues también nosotros, a la hora de dar ese paso desde este lugar del que estábamos hablando, pues va a haber como una seguridad, una certeza de que todo lo que necesitamos para nuestra vida nos lo vamos a encontrar en ese camino que estamos recorriendo. Cuando no estamos sostenidos a nosotros mismos en este centro, pues la duda de ese futuro va a surgir, la preocupación en relación a ese futuro va a surgir, la ansiedad en relación a ese futuro va a surgir. Y si queremos resolver esa duda, queremos resolver esa preocupación, queremos resolver esa ansiedad, buscando ahí afuera elementos que vengan a resolver todo eso, pues nuevamente insisto en que, aunque de primeras parezca que hemos resuelto esas dudas, que hemos, generado un estado ahí afuera de comodidad, de tranquilidad, para que esa preocupación se vaya, para que esa ansiedad se vaya, antes o después todo eso no va a ser suficiente, no va a ser necesario, van a regresar nuevamente ciertos cuestionamientos, van a regresar estas sensaciones asociadas a este tipo de crisis, y vamos nuevamente a preguntarnos por qué, si parecía que había encontrado la salida, ¿por qué nuevamente me encuentro con esta sensación? ¿O por qué nuevamente me encuentro con esta especie de malestar que en la gran mayoría de los casos cuesta compartir o cuesta expresar a un otro? Porque da la sensación del que el estar perdido, o el no saber hacia dónde vamos, o no saber en un momento dado quién somos, o este tipo de dudas o de preguntas o de inquietudes, pues quizás la sociedad
occidental o moderna pues no las acoge con agrado, y eso hace que, bueno, pues reprimamos, ¿no? A la hora de compartirnos con el resto, pues reprimamos el compartir esa inquietud interna. Y si lo hacemos, a la hora de llegar a ese otro con el que vamos a compartir ese tipo de sensación o de malestar o de preguntas sin respuesta, si lo que nos va a dar vuelve a estar ahí afuera, por más que nos digan busca en tu interior, por más que nos digan la respuesta está en ti, por más que todo eso pues de alguna forma nuestra estructura psíquica o mental lo sepa, si no llegamos a ese lugar, volvemos a vivir con la creencia de estar en ese lugar. Nuestra psique, nuestra personalidad, nuestra estructura egoica vuelve a establecer un nuevo centro, pero que no es este centro del que estamos hablando. Entonces volvemos a seguir viviendo en esa especie de artificio. Cuando uno se conecta con este centro, más allá de que la vida vaya en una dirección, pues uno puede identificar que esa dirección no es la que uno tiene que recorrer. Más allá de que todos hagan una serie de cosas o todos incorporen una serie de valores, incluso de creencias, o uno puede reconocer que todo eso está lejos de ese centro donde uno se siente consigo mismo. Entonces puede dejar que la vida, bueno, pues en ese artificio vaya, circule, avance, pero uno se sostiene en ese centro. Es decir, que uno ya se encuentra en ese centro del huracán, mientras que la vida, ¿no? Y todos aquellos que a lo mejor creen saber que están ahí, o incluso saben que no están en ese centro, pero todavía no han llegado a ese lugar en ellos mismos, pues bueno, pues parece que viven conectados desde su autenticidad, desde este centro, ¿no? De poder, desde este centro del universo que habita en nosotros, y que, bueno, pues como digo, en Occidente a veces, aunque se hable de ello en términos concretos, en términos energéticos, en términos de anclaje, de atención o esa raíz donde surge el movimiento, el pensamiento, donde surge, bueno, pues ese movimiento energético que nos define como individuos, pues no se busca quizás con la claridad que al menos el día de hoy estoy intentando transmitir del por qué buscarnos a nosotros mismos en ese centro. Cuando nos habitamos en ese centro, pues aunque no seamos famosos, aunque no tengamos grandes riquezas, aunque no tengamos esa influencia o ese poder hacia afuera, aunque no desarrollemos una actividad que otros pudieran aplaudir, es como que todo eso pasa a, vamos a decir, como un segundo plano, porque esa sensación de bienestar con nosotros mismos, esa conexión que sentimos con la vida, con la existencia, con esa respiración cósmica, pues no permite que se infiltre una sensación de desagrado. Entonces, quizás afuera pueda haber un cuestionamiento de lo que hagamos o de cómo nos relacionamos, pero en nosotros, al estar establecidos en ese centro, es como que ahora todas esas influencias que antes nos desestabilizaban, que antes nos hacían fluctuar en términos emocionales, en términos psicológicos, en términos anímicos, pues ahora ya no nos afectan de igual manera. Ahora ya podemos identificar cómo llegan y ni siquiera nos tocan, ¿no? Como que hay algo en términos energéticos en nosotros que nos blinda de todo eso. Y es bonito poder entender que es algo que ocurre en términos energéticos y no es un blindaje psíquico, no es una protección psíquica, no tiene nada que ver con estas otras maniobras que a veces utilizamos en determinados momentos, quizás son necesarias, pero no es nuestra mente la que tiene que estar reforzando un pensamiento positivo, no es nuestra mente la que tiene que estar con un discurso hacia nosotros mismos, bueno, pues para mejorar o desarrollar nuestra autoestima o nuestro amor propio. No es la mente la que va a emplear la energía para que eso ocurra. Eso se convierte en un proceso agotador
y según va avanzando la vida nos vamos a dar cuenta de que esa energía poco a poco ya no la tenemos de igual manera. Podemos verla a lo mejor con los 30 años y cuando uno está conectado con ese centro, pues puede ver al otro con cierto grado de arrogancia o de vanidad o de prepotencia, pero como el otro tiene esa energía, pues se establece en ese centro, ¿no? y construye como un blindaje hacia una opinión externa o hacia una crítica incluso externa. Pero nos damos cuenta de que según avanza la vida, bueno, pues esa estructura psíquica, esa energía que empleamos para mantener ese centro psíquico, pues ya no logramos sostenerlo de igual manera, se empieza a desquebrajar y por lo general estas crisis de las que hablamos, cuando no aparecen en los primeros años de nuestra juventud o en los primeros años de nuestra madurez, pues casi con total seguridad va a aparecer en esa última etapa de la vida a la hora de mirar en retrospectiva ahora desde un nuevo punto de vista y por consiguiente ya no soy yo el mismo el que mira mi vida, no soy aquel que miraba la vida cuando la estaba viviendo. Hay una serie de aprendizajes que mi parte subconsciente ha ido interiorizando. Quizá mi parte consciente a la hora de sostener ese centro psicológico no se dio cuenta de todos esos aprendizajes, pero ahí van a surgir en esa época de la vida. Y ahí aparece una crisis fuerte, importante y que nos lleva a confrontarnos en esa época de la vida con otro tipo de energía y con otro tipo de, vamos a decir, como de potencial interno. Es decir, hay otra fortaleza o hay otro poder en nuestro interior a la hora de afrontar esa crisis en aquella etapa de la vida. Si esperamos a esa etapa de la vida, pues esos recursos que no vamos a encontrar quizás nos hagan no superar esa crisis y a la hora de afrontar ese último viaje nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a ir con una sonrisa auténtica. Quizás nos podemos ir con una sonrisa artificial creyendo que lo hicimos de manera magistral o fabulosa, maravillosa, magnífica. Quizás podamos sostener hasta ese momento esa autoimagen. Pero si eso no ocurre, el hecho de marcharse de aquí sin esa sonrisa, pues sí uno pudiera preguntarse si todo eso que viví fue real y lo disfruté desde este centro del que estábamos hablando, o fue como una especie de ilusión, como, bueno, pues decía este libro, ¿no? ¿Qué es la vida, no? Una ilusión. Si llegamos a ese momento y nos damos cuenta de que hemos vivido esa ilusión, pues ya nos queda muy poco tiempo para movernos, cambiar ese centro y disfrutar la vida con ese centro. El tomar conciencia de este tipo de cosas nos hace que nos queramos preparar, obviamente, no solamente para superar o intentar de alguna forma no experimentar ese tipo de crisis, sino obviamente prepararnos para un viaje que va a llegar y que desde este centro, a la hora de abordarlo, pues quizás lo podamos hacer con esa curiosidad que ese niño que fuimos y tenía curiosidad por vivir la vida y quería explorarlo todo y conocerlo todo, saborearlo todo, probarlo todo, pues también en esa época de la vida se despierta esa curiosidad para afrontar ahora ese viaje que llamamos muerte. Si llegamos a ese momento y esa curiosidad no se despierta, pues quizás nos vamos a dar cuenta de que estuvimos empleando esa energía desde un lugar que no éramos nosotros mismos y por consiguiente todo eso que parecía que nos había servido, sabemos que en la muerte no nos va a servir, no nos lo vamos a llevar, vamos a irnos con las manos vacías y por consiguiente a la hora de afrontar ese viaje o esa etapa de la vida que llamamos muerte, pues como digo, encontrar ese centro para arrojarnos con esa curiosidad de hacia dónde vamos a ir, pues si no está ahí, va a hacer que toda esa gratificación que habíamos encontrado en todo nuestro camino, en ese momento desaparezca. Y toda esa felicidad, esa alegría y ese bienestar que habíamos encontrado en esa época desaparezca. Y al final aparece como una especie de amargura porque nos dimos cuenta de que
no es que hayamos perdido el tiempo en nuestra vida, sino que la hemos vivido desde un lugar donde quizás no éramos nosotros mismos. La hemos disfrutado, posiblemente, pero quizás ese que la disfrutó no es este que empiezo a sentir que soy. Porque en esa etapa de la vida, igual que vivimos un cambio en nuestro centro cuando estábamos gateando y empezamos a levantarnos y consolidamos el caminar, en esa época de la vida, ese centro también de forma natural se va a mover, se va a desplazar y nos vamos a dar cuenta de que ese nuevo centro, ese nuevo equilibrio al que vamos a llegar a la hora de mirar en retrospectiva nuestra vida, pues todo eso que antes nos llenaba, nos vamos a dar cuenta de que ahora ya no nos llena. Entonces dejar este tipo de reflexiones o dejar este tipo, digamos, como de búsqueda para esa etapa de la vida donde la energía quizás nos falta o quizás el tiempo ya no lo tengamos, pues es como que no estoy siendo consciente o no estoy siendo sincero conmigo mismo a la hora de saber que voy en esa dirección, pero prefiero no mirar y no prepararme para llegar a ese lugar. Así es que esta búsqueda de este centro del universo que nos habita o que somos, cuando lo colocamos con esa intención, es cierto que todas las experiencias de la vida me van a ayudar a llegar, por así decirlo, a ese centro, pero no son estas experiencias de esta época las que me motivan para encontrar este centro. Es decir, que la intención de encontrar este centro es para vivir quizás con esa curiosidad aquel momento que no sabemos cuándo va a llegar, puede ser ahora, pero si tomo conciencia de que va a llegar y me anclo en este centro, a la hora de adentrarme en, bueno, pues ese misterio que es la muerte, pues va a haber un proceso también natural a la hora de vivirlo y va a haber un proceso donde todas esas creencias que tenía de reencarnación, de paraíso, quizás las empieza a vivir no como una creencia, no como una proyección psíquica o mental, sino como una realidad, como una verdad. Si vivo mi vida desde esta verdad, desde este centro, obviamente que en esa etapa de la vida pues también la voy a vivir desde esa verdad. Y así es como, bueno, podemos transitar por esta experiencia e incorporar un crecimiento espiritual que sí me voy a poder llevar conmigo. Quizás el crecimiento, por así decirlo, material o físico, lo voy a tener que dejar acá. Me va a servir para esta experiencia humana, pero si me anclo a este centro y vivo la vida desde este centro, todo este mundo visible me va a aportar una serie de aprendizajes, una serie, bueno, pues de herramientas que sí se van a venir conmigo, sí me van a acompañar en ese más allá. Si no vivimos nuestra vida anclados desde este centro, independientemente de que creamos que estamos viviendo con propósito o sin propósito, que estemos viviendo, bueno, pues lo que queremos, lo que deseamos, lo que sentimos que es para nosotros, si no lo vivimos desde este centro, esa crisis que se despierta en esa última etapa de la vida va a traer un cuestionamiento fuerte que pocas personas logran superar en ese tránsito. Si nos preparamos ahora y lo hacemos desde este centro, o al menos vamos buscando este centro en nosotros, pues obviamente no solamente vamos a evitar estas crisis de las que estábamos hablando de falta de sentido de la vida, no solamente vamos a evitar la crisis de esa cima vacía, de decir por qué todo lo que tengo y no me siento bien, o vamos a evitar la crisis de no me siento adaptado en todo esto, no hay manera de que yo me integre dentro de todo este movimiento. No solamente vamos a evitar ese tipo de sensaciones, sino que también vamos a evitar esa experiencia de crisis que se despierta vinculada a la muerte. Porque a la hora de sostenernos a nosotros mismos en ese centro, ese miedo no va a surgir, esa desconfianza no va a aparecer, ese temor no va a surgir. Y como digo, bueno, pues esa experiencia de curiosidad que teníamos como niños, sabemos que la vida nos regresa, ¿no?, como
a un comportamiento nuevamente infantil. Sabemos que cuando uno se acerca a esa etapa de la vida va nuevamente transformándose y esa madurez la va perdiendo y empieza como a aparecer algo que se parece a aquel niño, ¿no?, que un día fuimos. Al menos en el comportamiento desde fuera, cuando lo identificamos, vemos que se comportan como niños, ¿no? Bueno, pues si ese niño de esa etapa de la vida no aparece, bueno, pues todo lo que hubo antes de todo eso, por más grandioso que podamos considerarlo, no va a servir para mantener, bueno, pues esa sensación de bienestar, esa sensación de plenitud, esa sensación de gozo, esa sonrisa, ese brillo en la mirada. Es como si no hubiera servido para nada todos los logros que adquirimos en el camino. Es como si se nos hubiera roto el bolsón que llevábamos cargando, bueno, pues todo lo que fuimos recolectando en nuestro camino, y cuando llegamos a esa etapa de la vida, abrimos y vemos que no hay nada. Así que, como digo, vamos a ver una práctica para, bueno, pues buscarnos a nosotros mismos en este centro, en este jhara, en este tantien, para que, bueno, pues a la hora de movernos por la vida, ese movimiento surja de este centro. A la hora de pensar, también los pensamientos pueden surgir de este centro. Nos vamos a dar cuenta de que nuestra práctica de meditación va a ser mucho más sencilla, mucho más fluida, porque muchos de los pensamientos se retroalimentan en un lugar que cuando nos conectamos en ese lugar los pensamientos son mucho menores, porque la mente obviamente funciona a otro ritmo y funciona con otro tipo de propósito. Entonces, todo ese pensamiento que divaga, ¿no?, y que trae esta mente neurótica, pues según profundizamos a la hora de buscarnos a nosotros mismos en este centro, pues esos pensamientos van desapareciendo por sí solos. No es que no nos tengamos que enganchar o dejar de enganchar con ellos, es que ni siquiera tengo que realizar la intención de no engancharme con el pensamiento, porque es que el pensamiento por sí solo ya no surge. Así que vamos a ver la práctica. Para ello, bueno, pues os recomiendo estar en un sitio cómodo. Vamos a hacer la práctica sentados, aunque también podemos hacerla tumbados, pero bueno, el día de hoy lo vamos a hacer sentados. Vamos a utilizar un mudra. Os voy a explicar el mudra para que, bueno, en este caso lo vamos a utilizar, y desde ahí vamos a hacer una meditación cortita de todos juntos para que, bueno, pues esta técnica, que es bien sencilla, la podamos incorporar en nuestra práctica diaria. Bueno, como os decía, podemos hacer la práctica sentados, también la podemos hacer tumbados. Si la hacemos tumbados, mi recomendación es que la planta de los pies la apoyemos en el suelo, o si es que estamos en la cama, para que, bueno, pues el cuerpo entienda que en esa postura no es para dormir y que esa somnolencia, bueno, pues podamos intentar de alguna forma evitarla. Así que si lo hacemos sentados, vamos a estar sentados en una postura cómoda que nos permita mantener durante la práctica la posición, para que no haya incomodidad y que estemos ahí como prestando más atención a la sensación del cuerpo que a la búsqueda de este centro del que estamos hablando. Y como os decía, vamos a utilizar un mudra. Los mudras, más allá de, bueno, de las posturas corporales, si los enfocamos a posturas, en este caso de las manos, bueno, pues diferentes mudras pueden ser utilizados con diferentes intenciones o para diferentes propósitos u objetivos. El día de hoy vamos a entrelazar nuestros dedos, vamos a, bueno, pues poner los pulgares, digamos, como en contacto uno con el otro, y vamos a hacer como una especie de caldero que lo vamos a mantener, bueno, pues frente a nosotros, a la altura como del abdomen. Las manos pueden ir apoyados, como yo las tengo ahora, en los brazos de la silla, o pueden ir apoyados si estamos en un zafu, en un cojín de meditación, un banco de meditación. Pueden ir, digamos, como las manos relajadas, apoyadas en nuestras piernas, en nuestros ingles. Los dedos, vamos a hacer una ligera presión en los pulgares para que el mudra se active, y desde ahí, bueno, pues vamos a concentrarnos o a poner la atención en nuestra respiración, que sea una respiración abdominal, lenta, rítmica y profunda. Manteniendo el mudra en esa posición, podemos cerrar los ojos
y visualizarnos al interior como de una burbuja que nos aísla, nos protege y nos cobija. Al exterior de la burbuja vamos a dejar pensamientos, preocupaciones, miedos, todo tipo de distracción. Al interior de la burbuja, vacío, silencio. Y una vez que estamos conectados con nuestra respiración y percibimos cómo el abdomen en la inhalación se expande, en la exhalación se contrae, vamos a buscarnos a nosotros mismos, nuestra atención va a ir a buscar un lugar que se encuentra aproximadamente unos 2-3 dedos por debajo del ombligo y unos 4 o 5 dedos hacia el interior. Vamos a tomar conciencia del volumen de nuestro cuerpo y vamos a buscarnos en ese lugar. Vamos a intentar sostener nuestra atención en ese lugar mientras inhalamos, mientras exhalamos, mientras mantenemos esa respiración consciente. Vamos a buscarnos en ese lugar, vamos a buscar incluso las sensaciones que habitan en ese lugar. Se aparecen pensamientos, se aparecen molestias en el cuerpo, una sensación desagradable. Vamos a intentar obviar, no responder ni reaccionar frente a todo eso con un movimiento, con algún tipo de pensamiento. Vamos a mantenernos ahí con la atención buscando ese lugar, inhalando y exhalando, buscando ese centro que hay al interior de nuestro cuerpo. Incluso podemos sentir que ese lugar también se expande y se contrae con nuestra respiración. Así que dependiendo de la práctica de meditación que tengamos, podemos hacer una práctica de 1 minuto buscándonos en ese lugar, podemos hacer una práctica de 5 o 10 minutos buscándonos en ese lugar, sosteniendo nuestra atención en ese lugar, podemos hacer una práctica más larga, 20-30 minutos, 1 hora, 2 horas, y manteniendo la conexión en este centro del universo, donde toda nuestra vida gira. Podemos preguntarnos a nosotros mismos desde dónde surge el movimiento, desde dónde nos movemos en nuestra vida, desde dónde tomamos decisiones, de dónde surgen nuestros deseos, dónde están ancladas las preocupaciones. ¿Se encuentran en ese lugar? ¿O esa preocupación está fuera de este centro? El deseo de estar con alguien, de ir a algún lugar, surge desde este centro. El deseo de realizar esta actividad surge desde este centro. Mi alegría, mi felicidad surge de este centro. Encuentro el miedo en este centro.
y con estas respuestas que han surgido en nuestro interior, con esta sensación que hemos ido percibiendo en este lugar de nuestro interior, es que podemos ir tomando conciencia del lugar donde nos encontramos, de las sensaciones corporales, es que podemos ir liberando el movimiento del cuerpo, soltamos el mudra, podemos acariciar las manos, las piernas, hasta que lentamente abramos los ojos. Bueno, pues como os decía, una práctica sencilla que podemos incorporar en cualquier momento de nuestro día cotidiano. De esta manera, cerrando los ojos, manteniendo este mudra, quizás a la hora de buscarnos en este centro podemos realizar este tipo de preguntas y confrontarnos con esas respuestas que van a surgir, y también podemos buscar este lugar en esas actividades de nuestra vida cotidiana que quizás no reclaman mucho nuestra atención, quizás son actividades que tenemos medianamente ya, pues establecidas en nuestras rutinas, como, pues este tipo de actividades que ya están más o menos, digamos, como se realizan por una cierta inercia, como hábitos. Entonces podemos, ¿no?, buscarnos a nosotros mismos y sentirnos a nosotros en este lugar mientras hacemos ese tipo de actividades, o vamos a ese tipo de lugares, como, pues si vamos a un paseo, si estamos en un parque, más allá de estar disfrutando del entorno, más allá de estar tomando el sol, más allá de, pues de estar un ratito en el río, en el mar, quizás podamos también hacerlo buscándonos en este lugar y de esa forma ir consolidando no solamente esa sensación tridimensional que hay en nuestro interior y que a veces, pues por vivir alojados en la estructura psíquica perdemos, digamos, esa conciencia de ese volumen, de esa tridimensionalidad, sino que también vamos a ir poco a poco profundizando hacia el encuentro de nosotros mismos en ese centro del universo que somos. Así que el día de hoy lo dejamos por aquí y nos vemos en próximos encuentros.